tardes. A nombre del Instituto de Investigaciones Culturales, Museo y del Laboratorio de Géneros, queremos darles la bienvenida a todos ustedes al panel sobre activismo y brecha generacional que se está llevando a cabo en el marco de las 8ª Jornadas Culturales de lucha contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y cualquier forma de violencia contra los géneros no binarios y las sexualidades no heterosexuales. Quiero también agradecer profundamente a la gente del panel que nos brinda su presencia y también su experiencia para que con su mirada, con su sentir, podamos crear un diálogo para pensar todos juntos hacia dónde va el activismo LGBTI y qué nos hace falta en la agenda para trabajar. Entonces, para darles una idea de lo que trata la mesa del día de hoy, cito a Jordi Díez, que en su artículo que se llama La trayectoria política del movimiento lésbico gay en México, habla de que en México ha habido 3 etapas desde su punto de vista de los movimientos LGBTIQ en México. Entonces, él dice que la primera etapa cubre el inicio del movimiento desde los 70s hasta su primer debilitamiento en el 84. Y que este primer movimiento de los 70s entre los 70s y 80s se caracteriza por demandas de liberación dentro de un escenario general de apertura política, y que se entrecruza con otros movimientos políticos que en esa época estaban aflorando en México, ¿no? Después él habla de una segunda etapa del 84 más o menos hasta los 90s que se caracteriza por la introspección, la fragmentación y la imposibilidad de adquirir una identidad colectiva por diversos factores, entre ellos la propagación del VIH-Sida. Y él habla también de una tercera etapa, la más contemporánea del finales de los 90 a la fecha, dice, en el cual se ve el fortalecimiento del movimiento a raíz de la adopción de una identidad formada en el interior del discurso de la diversidad sexual, dentro de un entorno de transición democrática acelerada. Entonces, esta es la opinión de Jordi Díaz, ¿verdad? Entonces, habría que ver desde la experiencia de activistas, cuál es su mirada acerca de cómo ha sido este tránsito y también qué queda en la agenda como pendiente. Entonces, para hacer esto hemos invitado a 3 organizaciones que nos alegra muchísimo que estén con nosotros. Primero quisiera presentar a Gabriela Rabenbauer, que ella es parte del Centro de Incidencia Feminista para la Autonomía de Lesbianas, CIFAL AC. Se fundó como una entidad jurídica el año pasado en San Cristóbal de las Casas, pero su origen se remonta a la década de los 80s. Primero como un grupo de mujeres con el objetivo de luchar contra la violencia hacia las mujeres en distintos ámbitos. Este primer grupo luego se separó por discrepancias ideológicas, por lo que luego se formó la colectiva Comal, Citlamina, con una clara postura lesbofeminista y con objetivos más específicos. Después, con la fundación de Quinal Anticetic AC, una organización de mujeres indígenas en el 95, la mayoría de las mismas activistas apoyaron y participaron de una u otra manera en las mismas actividades de esta organización y con la cual se siguen colaborando hasta este día como CIFAL. Entonces, muchas gracias, Gaby, por estar con nosotros. También tenemos a las compañeras de la banda CLIT, que la banda CLIT es una colectiva feminista por y para mujeres lesbianas y bisexuales en Tijuana, Baja California, desde marzo del 2014. Esta colectiva es multidisciplinaria y se ha aprovechado de esto para crear podcasts, documentales, campañas, eventos, talleres, murales, redes con grupos similares nacionales y binacionales. Sus ejes de organización son memoria, visibilización, cultura y justicia. Actualmente, la colectiva trabaja en la creación de un archivo histórico llamado Archiva la Banda, que rescata y preserva la memoria histórica de mujeres lesbianas de la región y también promueve la visibilización lésbica a través de la creación de proyectos y constante colaboración en eventos lésbicos y feministas. También a partir del 2018 se ha solidarizado con el trabajo de base con las mujeres lesbianas y bisexuales de las recientes caravanas de migrantes. Entonces, a Nicolás y a Lila, muchas gracias por estar aquí. Además, está con nosotros Espacio Sin Closet. Espacio Sin Closet se define como un proyecto autogestivo, artístico y activista y un espacio seguro generado por y para la comunidad LGBTIQ
y aliados, abriendo sus puertas el 23 de septiembre del año del 2018, en el marco del Día Internacional de la Bisexualidad, con la iniciativa de visibilizar el arte activista y la lucha por los derechos LGBTI de la ciudad de Mexicali y sus alrededores, contando con la dirección de Fernando Nicolás García Salas, que es alumno en la licenciatura en Artes Plásticas de la Facultad de Artes, y el arquitecto Carlos Enrique Chigo Kovics, egresado de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UABC. Así también tiene la colaboración permanente de la licenciada en Comunicación con especialidad en Estudios de Género y directora creativa de Bifanzine, Abril Rodríguez. Exposiciones de artes plásticas visuales, intervenciones urbanas, proyecciones, jornadas, círculos de mujeres LGBT, talleres feministas y salud sexual son algunas de las actividades que mes con mes se llevan a cabo en este espacio, contando con la participación de jóvenes y jóvenes creadores y creadoras de Mexicali, Tecate, Tijuana, Sonora, Baja California Sur y la Ciudad de México. También crea redes con proyectos como Las Borders y Verter AC en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el aborto legal, seguro y gratuito para todas lesbianas gestantes. Entonces, Nicolás y Abril, muchas gracias también por estar con nosotros. Bueno, y el objetivo de esta mesa el día de hoy es hablar sobre el activismo LGBTIQ y los cambios que ha sufrido a través de las diferentes generaciones que se han incorporado a estos movimientos. Aquí hay algunas preguntas que ya compartimos anteriormente para pensar, para dialogar y compartir en la mesa. Una de las preguntas es, ¿qué diferencias ven ustedes entre los grupos LGBTIQ que iniciaron en décadas pasadas y los grupos que se están conformando actualmente? Desde su mirada, ¿qué transformaciones ha tenido la agenda de lucha desde los inicios de estos movimientos en México hasta ahora? ¿Qué ha cambiado en las estrategias de acción que han adoptado las diferentes colectivas a lo largo del tiempo? Y aunque hay logros importantes, hay mucho camino que recorrer. ¿Qué desafíos consideran cruciales para avanzar en la lucha por los derechos? Cada organización va a tener 20 minutos para participar y una vez concluidas las participaciones abriremos el micrófono para preguntas y comentarios del público. Entonces, me gustaría empezar con Gaby. Bueno, muchas gracias, Kenia. Buenas tardes a todos y todas. Antes que nada quisiera agradecer al ICMuseo y en especial al doctor Raúl Valbuena su amable invitación a estas jornadas. Pues primero dudé en aceptar, tengo una relación, como diría el Facebook, complicada con la academia al respecto del activismo. Ahora en mi ponencia intento combinar cuestiones teóricas con mis propias experiencias en el activismo. Para mí es esencial moverme entre lo teórico y lo político. Varias veces me han preguntado si yo me consideraba una activista social, una pregunta que se me dificulta mucho responder. Creo que el simple hecho de ser lesbiana implica ser activista. Una sexualidad divergente a las normas heteropatriarcales significa una disidencia y como consecuencia lógica una resistencia al sistema. ¿Pero qué es una lesbiana? Las lesbianas radicales estadounidenses la definieron en su manifiesto distribuido durante un congreso de mujeres en Nueva York en 1970 de esta manera. Aquí cito: una lesbiana es la rabia de todas las mujeres condensada hasta el punto de la explosión. Ella es la mujer que muchas veces a una edad muy temprana empieza a actuar de acuerdo a su necesidad compulsiva de ser una ser humana más completa y libre de lo que su sociedad le permita. Estas necesidades y acciones a lo largo de los años la llevan a conflictos dolorosos con personas, situaciones, formas aceptables de pensar, sentir y de comportamiento, hasta que una se encuentra en un estado de guerra constante con todo su entorno y generalmente con una misma. Puede ser que no esté totalmente consciente de las implicaciones políticas de lo que para ella empezó como una necesidad personal, pero de alguna manera no ha sido capaz de aceptar las limitaciones y la opresión impuesta por el papel más básico de su sociedad, el papel de la mujer. Termina la cita.
Esta resistencia de cumplir con los roles sexistas de nuestra sociedad nos ha llevado a organizarnos y participar en los distintos movimientos feministas para liberarnos de un rol femenino que nos relega a una clase secundaria respecto al papel del hombre en la sociedad. Buscábamos en un inicio, a finales de los años 80, de incidir y mejorar las condiciones de muchas mujeres que vivían en situaciones de violencia. Organizábamos marchas, mítines, conferencias y talleres para visibilizar los múltiples aspectos de violencia hacia las mujeres, tanto en el contexto urbano como rural. Ante la inherente necesidad de actuar ante tantos abusos, limitaciones y exclusiones como mujeres en una sociedad profundamente machista, nos limitábamos a acciones concretas, eso sí, con mucho entusiasmo y pocos recursos financieros, invitando a cualquier mujer que quisiera participar y apoyar. Esta falta de una base teórica, sin posturas claras acerca de cómo concebíamos nuestra sociedad y nuestro papel como activista, llevó a una inevitable separación. La mayoría de las participantes heterosexuales, principalmente las de la academia, se distinguían por su tibieza, no se asumían como feministas. El tema de la despenalización del aborto para ellas fue un tabú, una postura más radical ante una sociedad opresora impensable. Nosotras como lesbianas las incomodábamos, para ellas no éramos mujeres como ellas. Esta experiencia concuerda con las lesbianas radicales de Nueva York, que mencionan en su manifiesto que las mujeres en el movimiento han hecho en la mayoría de los casos grandes esfuerzos para evitar discusiones y confrontaciones sobre la cuestión del lesbianismo. Esto pone a las personas nerviosas, son hostiles, evasivos o intentan incorporar el tema en un tema más general. Prefieren no hablar del tema, si lo tienen que hacer. Intentan desestimarlo como un falso problema, pero no es una cuestión secundaria. Ocuparse de esta cuestión es absolutamente esencial, porque mientras que la aceptabilidad por los hombres sea prioridad para las mujeres individuales como para el movimiento como un todo, el término lesbiana será usado de manera eficaz en contra de las mujeres. Por esta razón y varias otras, nosotras, en su mayoría lesbianas, decidimos separarnos del grupo de mujeres que se formaron como asociación civil y con recursos económicos en puerta. Nosotras, en este momento, estábamos en contra de la institucionalización del movimiento en una ONG y formamos otra organización llamada Comal Citlalmina, o colectivo de 19 mujeres autónomas en lucha Citlalmina, fundado en 1990 con el objetivo de formar talleres para transformar la conciencia de las mujeres en los barrios y cuyo lema era: la unión de las mujeres será nuestra lucha. Decidimos desligarnos del grupo de mujeres de San Cristóbal, ahora conocido como COLEM, por 3 razones claras. 1, contrario a las demás compañeras, nos asumíamos como feministas. 2, estábamos a favor de luchar en contra de la violencia sexual hacia las mujeres, pero también proponíamos hacer un trabajo más fuerte de base en los barrios, colonias y comunidades. Estábamos dispuestas a hacer un movimiento más plural e incluyente de mujeres, también de lesbianas. 3, nos negábamos a la institucionalización como asociación civil y teníamos un posicionamiento abiertamente de izquierda y pro movimientos campesinos. Lamentablemente, este colectivo solamente existió algunos años, ya que carecíamos de asesoría, capacitación y recursos, y todos sus integrantes trabajábamos en distintos ámbitos y algunas asociaciones terminaron absorbiendo algunas integrantes, llevando a su desaparición como colectivo. El proyecto, tal como fue planteado dentro de la Comal, no se pudo llevar a cabo, pero algunas de sus integrantes posteriormente formaron lo que hoy en día es la Asociación Civil Quinalancetic, la cual tiene como objetivo ser un espacio de formación y capacitación para las mujeres indígenas que ayude a transformar las relaciones de discriminación.
Como colectivo feminista Comal, para nosotras quedaba claro que el patriarcado estaba intrínsecamente vinculado a la sociedad capitalista, como todas las sociedades fundadas sobre la propiedad privada y la explotación de unos sobre otros, ha perpetuado la opresión sobre las mujeres. Estas relaciones opresivas no son un producto original de este sistema. Sin embargo, el capitalismo ha sido capaz de subsumir formas anteriores de dominación, como la sujeción de la mujer a la familia patriarcal. La sumisión de la mujer tiene una base material de extraordinaria fuerza. La familia es como reducto de la reproducción de la vida cotidiana, esfera separada de la producción social a partir del trabajo no pagado que realizan las mujeres. Reducir la categoría mujer a una identidad puramente ideal, como sucede frecuentemente hoy en día, niega toda la base material sobre la que se construye la dominación sobre la parte femenina de la humanidad. Más todavía, niega, en mi opinión, la posibilidad de construir un movimiento de mujeres capaz de rebelarse contra el sistema capitalista patriarcal. Quiero mencionar aquí que la postura teórica en la que nos basábamos en nuestras actividades como colectivo feminista era una postura materialista asentada en un sistema de sexo-género a partir de las diferencias morfológicas externas, genitales masculinos, genitales femeninos. Siguiendo a Simone de Beauvoir, que no se nace mujer, se hace, queda claro que el patriarcado le atribuye determinadas características a hombres y mujeres que no son atributos naturales, sino que son construcciones sociales. Así, mientras los hombres son presentados como fuertes, guerreros, aptos para la política y la vida pública, las mujeres serían en esencia seres amorosos, destinados al cuidado de los otros y cuyo fin en la vida es la maternidad y el cuidado del hogar. El sistema sexo-género construye toda una serie de atributos supuestamente inmutables, cuyo resultado es la relegación de las mujeres al ámbito de lo privado, mientras el hombre está destinado al ámbito de lo público. Supone además la llamada heterosexualidad obligatoria o heteronormatividad, que impone a todos los seres humanos el modelo de pareja hombre-mujer como única forma de relacionamiento sexual afectivo. Una de las consecuencias más importantes de la conceptualización del par sexo-género fue la de separar la procreación de la sexualidad, lo que preocupaba enormemente a las mujeres y que permitió demostrar que el gran objetivo del patriarcado es mantener a las mujeres encerradas en el hogar, a la vez que explica que el sentido de la heteronormatividad es sostener la identificación obligatoria entre sexualidad y procreación. Nosotras, las lesbianas feministas, nos dimos cuenta que el feminismo en sus inicios nunca había criticado la heterosexualidad, ni mucho menos se veía como un régimen político. Siguiendo la visión de Monique Wittig, feminista francesa y una de las precursoras de la teoría queer, el feminismo considera al patriarcado como un sistema ideológico basado en la dominación de la clase de los hombres sobre la clase de las mujeres, pero las categorías de hombres y mujeres no se cuestionan. Para Wittig es ahí donde la existencia de las lesbianas cobra todo su sentido, porque si estas dos categorías no pueden existir la una sin la otra, y si las lesbianas existen solo por y para las mujeres, entonces debe haber una falla en este sistema conceptual. Para Wittig no se trata de reemplazar mujer por lesbiana, sino de utilizar esa posición estratégica para destruir el sistema heterosexual. Para muchas feministas, y yo aquí me incluyo, la base de la opresión radica en cuestiones biológicas e históricas y las construcciones sociales que se dan a partir de allí. Wittig argumenta que el matriarcado no es menos heterosexual que el patriarcado, solo cambia el sexo del opresor. Pero a estas alturas pienso que otras formas de sociedad podrían construirse, no tiene que ser ni uno ni el otro.
Tampoco concuerdo con algunas lesbianas que afirman que las mujeres y los hombres pertenecen a razas o a especies distintas, que los hombres son biológicamente inferiores a las mujeres. La violencia de los hombres es un fenómeno biológico inevitable. Para mí no existe una división natural entre hombres y mujeres, son construcciones sociales y por lo tanto no asumo que hombres y mujeres siempre han existido y siempre existirán, pero tengo claro que la heteronormatividad es un régimen político impuesto por el sistema capitalista neoliberal. Fue exactamente en la época que nosotros formamos el colectivo Comal que el movimiento feminista sufrió un proceso de cooptación por parte del sistema. El movimiento autónomo dejó de serlo para refugiarse en las universidades, en las ONGs y en las oficinas gubernamentales dedicadas a la política de género. Menciona Jules Falquet, lesbofeminista francesa e integrante de Comal, en su libro Pax Liberalia, que a partir del desarrollo de cierta concepción de género, las instituciones internacionales en la década de los 90 desempeñaron un papel crucial en la legitimación ideológica del proyecto neoliberal, como es su puesta en práctica. Las instituciones internacionales se encargaron en esta nueva lógica de cooptar a las militantes más dinámicas, desactivar los temas potencialmente radicales y reinterpretarlos, contribuyendo fuertemente a la ONGización de los movimientos, o sea, a su transformación en una especie de burocracia paraestatal transnacional que garantiza a gastos reducidos la ejecución de una gobernanza global pacificada, fundada en una recodificación de los conceptos forjados por los movimientos sociales. Aunque nosotras rechazábamos la idea de formar una asociación civil y financiábamos nuestras actividades mediante recursos propios, además que salíamos a botear a la calle para reunir algo de fondos, al final de cuentas esta falta de recursos también nos llevó al fracaso como colectivo autónomo e independiente. Hoy en día nos vemos en la necesidad de constituirnos como asociación civil para poder subsistir, esta vez sí, solamente como colectiva lesbofeminista, y también para tener acceso a financiamiento de fundaciones. Esto, por supuesto, nos obliga a hacer ciertas concesiones, pero sin perder nuestros objetivos, siempre un juego de equilibrio retador. Las herederas del feminismo del status quo capitalista clásico son las feministas institucionales de la actualidad. El feminismo de la igualdad no cuestiona el sistema capitalista en sí, solamente considera que impide a las mujeres estar en igualdad con los hombres. Partiendo a este límite, se irán ampliando los derechos de las mujeres en la sociedad, terminando con el patriarcado, dado que en esta postura el patriarcado es definido como la desigual distribución de poder entre hombres y mujeres. La lucha feminista estaría orientada a conquistar puestos de poder dentro del esquema capitalista. El objetivo sería que más mujeres lleguen a ser presidentas, diputadas, juezas y gerentes de grandes compañías multinacionales. Estas posiciones eran y son profundamente capitalistas y no ven ningún vínculo entre la lucha de las mujeres y la lucha de los oprimidos y explotados. Por otra parte, la presencia del feminismo en las mismas instituciones internacionales asegura también la adecuación de los programas de ayuda en función del género, así como su eficacia. En un momento en que los estados nacionales no son ya el marco adecuado para resolver gran parte de los problemas porque estos se plantean a nivel mundial por encima de su capacidad de acción individual, el contribuir a la capacitación, mejora y empoderamiento de las instituciones internacionales contribuye a la causa general de la libertad femenina. El feminismo clásico se refugió en las universidades al calor de la creación de los departamentos de multiculturalismo, estudios de mujeres y estudios queer, y por el frío que reinaba en las calles. Por primera vez, la teoría surge de una academia que tiene poca relación con la lucha en las calles. El feminismo clásico sufre la cooptación de las referentes del viejo movimiento feminista por parte de los estados y los organismos internacionales
internacionales de crédito a través de ONGs europeas y norteamericanas. El tema de género de las mujeres pasa a ser parte de la agenda del sistema neoliberal que destina millones de dólares a estudios académicos y a propiciar programas de desarrollo para las mujeres de los países pobres. El concepto de empoderamiento tiñe todo el lenguaje del nuevo feminismo. Este feminismo se caracteriza también por el sectarismo respecto de los movimientos de lucha por los derechos de gays, lesbianas y la población trans. Desafortunadamente, muchas feministas derivaron de la teoría del par sexo-género la conclusión de que la heteronormatividad es solo un adorno que puede ser ignorado y que más bien opaca la lucha feminista. A su vez, en la teoría queer tan de moda hoy en día, las identidades incluyen una variedad de categorías: sexo, raza, clase, nacionalidad. A estas categorías se les asigna un valor equivalente que cruzan a los sujetos y les otorgan identidades cambiantes y múltiples. Esta manera de ver la sociedad se aleja completamente del análisis materialista. Se trata de una categorización puramente ideal que niega las relaciones sociales que estructuran a la sociedad capitalista, como si la sociedad fuera una miríada de individuos atravesados por diferentes identidades que por añadidura el individuo elige para sí, configurándolos de manera particular. Cada individuo es único en su especie. Para mí, una de las problemáticas más grandes en los grupos de activistas sociales es la falta de postura. Pocas veces hay discusiones y un análisis acerca de dónde nos ubicamos y lo que realmente queremos. Nuestros objetivos los planteamos de acuerdo a lo que dictan las financiadoras o modas sociales en turno, lo que nos ha llevado a alianzas a veces muy cuestionables y en lugar de crear alianzas ha contribuido a rupturas entre nosotras. Pero lo que finalmente nos vuelve a reunir es la pasión por lo que somos y hacemos. Ya para concluir, quisiera cerrar mi intervención con un pequeño poema que escribí para esta ocasión. Se titula Voces condicionadas. Te entrevisto para darte voz, decía la académica. Te retrato para visibilizarte, decía el hombre en una marcha. Te adopto para que tengas una familia, decían los conocidos. Te damos la visa para que te puedas quedar, decía la migra. Te damos dinero para apoyarte, decían las financiadoras. Te casas conmigo para que tengas seguro médico, decía el amigo. ¿Para qué? Condicionados al agradecimiento. Paralizan y aniquilan. Gritos silenciados, pintas borradas, besos efímeros. Un combate doblegado por una firma de nómina o contrato. Bueno, con eso cierro. Gracias. Muchas gracias, Gaby, por iniciar el diálogo y el debate. Ahora quisiera cederle la palabra a la banda CLIT para que nos compartan sus ideas sobre el tema. Buenas tardes a todas. Primero que nada también agradecerles por la invitación. Y pues nosotros somos una colectiva de Tijuana, como ya dijo la compañera, desde el 2014. Hemos estado realizando diferentes encuentros de mujeres lesbianas, bisexuales. El primer encuentro fue también de mujeres transexuales, pero ya después nos decidimos por mujeres lesbianas y bisexuales, también partiendo de la idea de que pues se trabaja desde donde nos vivimos. Bueno, pues como parte de la colectiva La Banda CLIT, quiero pedirles como unos minutos para platicarles así en breve más o menos quiénes somos, cómo nos atraviesa este análisis de los movimientos LGBTI. De antemano les explico que todo este análisis lo hacemos desde nuestra experiencia y cuerpo vivido, y nos enfocamos en las mujeres lesbianas y bisexuales, y desde ahí les hablaré, pero sin duda se puede ver una correlación con el movimiento LGBT en general.
La banda CLIT pues comenzó hace 5 años con diferentes objetivos en los que tenemos ahora. Antes no nos nombrábamos feministas, desconocíamos mucho el terreno en el movimiento, solo entendíamos la necesidad de organizarnos como lesbianas y la necesidad de visibilizarnos. Ya a la marcha nos fuimos enseñando a la de entre lesbianas a lo largo de la historia, y fue ahí a través de varios talleres que entendimos la importancia de la memoria histórica, de rescatar y de preservar nuestra genealogía como mujeres lesbianas. Ahora nuestros ejes de organización son memoria, visibilización, cultura, justicia, y desde el 2017 este proyecto llamado La Archiva la Banda, con la intención de rescatar historia de mujeres lesbianas y bisexuales de la región de Baja California, y eso nos ha llevado a conocer y analizar la historia del movimiento LGBT feminista que nos atraviesa para rescatar la historia de todas estas mujeres. Es importante entender que en este análisis lo atraviesan de diferentes factores, como nuestra posición geográfica, nuestro vivir en la frontera nos crea un territorio invisible que experimentamos como lo planteaba Gloria Anzaldúa. El acceso a la historia de los movimientos de Estados Unidos está más cerca de la historia latinoamericana, pero creo que el factor más importante es el feminismo, que fácilmente podemos detectar cómo este sistema patriarcal atraviesa y tergiversa nuestra historia como mujeres y como mujeres lesbianas y bisexuales. Mi compañera Yali les va a explicar un poco más. Bueno, un poco sobre la historia, aunque la compañera hizo un análisis muy profundo y desde la raíz, me encantó. Los movimientos LGBT, tanto en México como en Estados Unidos, son formados a finales de los 60, después de todos estos movimientos estudiantiles, como en el 68 México, como los riots de Stonewall, como las redadas de Stonewall del 69. La represión de la comunidad LGBT crece después de muchos años de patologización y represión. Por ejemplo, en Estados Unidos en los 50, después de la Guerra Fría, empieza a haber toda esta persecución a la comunidad LGBT, que le llamaban como la persecución la banda. Y empezaron primero con los empleados federales, con los militares, después se fueron a los empleados del Estado y después a personas de todo tipo, ¿no? A estarlos siguiendo a los bares, que es donde se reunían, e implantaban ahí o hacían que los acusaban y le decían, pues si no quieres que llevemos esto al público, pues ahorita admite tu culpabilidad y te vas y es todo, ¿no? Perdías tu trabajo y tenías que empezar de nuevo. Lo mismo estaba pasando en México, había mucha discriminación y pues México, un país súper machista, ¿no? En 1973 Nancy Cárdenas fue la primera lesbiana que salió en televisión nacional con Jacobo Zabludovsky y dijo abiertamente que ella era lesbiana. Ella estaba ahí para hablar sobre unos casos de discriminación y pues ahí le pregunta el reportero, ¿y usted es parte de esta comunidad? Y ella, pues sí, dice, sí, yo soy lesbiana. Después de ahí eso inspiró a muchas personas a organizarse. Ella estaba dentro de estos círculos culturales, intelectuales, con Carlos Monsiváis y todas estas personas en México. Se empezaron a hacer juntas en su casa y empezó a hacer encuentros, empezaron a hacer los primeros grupos de organización, porque en ese entonces cuando se estaban organizando para todas estas marchas, pues estaba la comunidad apoyando, pero cuando estaban reprimiendo a la comunidad, los estaban persiguiendo, pues ya los grupos de izquierda pues se hacían las y los desentendidos, ¿no? Entonces se dieron cuenta que tenían que priorizar y nombrarse. Y bueno, esfuerzos sumados por diferentes lados fueron cambiando de parecer. Los 4 pilares que pues varios historiadores piensan que para poder derrumbar o para poder hacer un cambio social se necesitan como que
conquistar estos 4 pilares que son la religión, las leyes, la ciencia y la sociedad. Entonces, pues así como en diferentes movimientos, como los movimientos de chicanos o como los movimientos afroamericanos, también el movimiento LGBT ha tenido que ir conquistando a través de los años estos pilares para poder hacer este cambio en la sociedad. Fue ahí que los grupos de organización se empezaron a hablar sobre las cosas que les atravesaban, podían sentir un tipo de pertenencia, de comunidad y no sentirse solas como la sociedad nos orilla a creer, pues todas creemos que somos el perro verde, como dice una compañera, ¿no? Así que, o sea, la sociedad nos tiene tan aisladas o nos hace pensar que estamos mal, que pues desde que estamos niñas pensamos que somos las únicas, y no fue que estos grupos empezaron a organizar y se dieron cuenta, o sea, las mujeres reuniéndose en casa o dándose cuenta, pues se están juntando estas personas lesbianas, estas personas homosexuales están juntando y empiezan a hablar sus problemas, empiezan a hablar de sus cuerpos y se dan cuenta que no son, pues que no son aislados todas las cosas que les están pasando. Y fue desde ahí que esos primeros grupos de base que empiezas a platicar todo esto que te atraviesa, desde ahí es donde se empieza a armar esa base para seguirse organizando. Creo que esta es la base de todo movimiento y nunca vamos a poder avanzar si no logramos ver como una parte esencial y permanente de todo movimiento, que es el trabajo de base, estar bien con nosotras para poder tener las herramientas y luchar. Y como dijo la compañera, posicionarnos, ¿no? Después de hacer ese análisis y tener esa base, es muy importante tomar esas posiciones. Para regresar un poco así como que a una línea de tiempo, en la década de los 80 fue un parteaguas político que empezó a inspirar y formar todo tipo de grupos LGBT mixtos, grupos separatistas, grupos de mujeres feministas, grupos de lesbianas feministas, pero lamentablemente en la década de los 90, que fue cuando vino la pandemia del VIH, tumbó este movimiento. Los pasos que se habían dado, ¿no? Las prioridades cambiaron totalmente. Y pues yéndonos un poco a nuestra región, como dijo la compañera, que nos íbamos a remontar así pues a lo que está cerca, ¿no? A nuestra región de la frontera, como dice Gloria Anzaldúa, Nepantla le llama a este territorio fronterizo, que quizás no tengamos una línea que nos divide, pero pues vivimos cosas diferentes, así como en este mix, ¿no? De entre las dos fronteras. Y pues bueno, Tijuana tiene 130 años, es muy joven. En México los movimientos se empezaron a organizar desde los 60s, en Tijuana se empezaron a organizar como principios de los 90s. Las mujeres lesbianas empezaron a organizarse a principios de los 90s, tenían un grupo de autoayuda ahí en Tijuana, unas compañeras empezaron un grupo que se llama Mujeres 2000. Era un grupo que se reunía en una cafetería de otro personaje que organizaba, Emilio Velázquez. Tenía un café y ahí les prestó el lugar para que se reunieran en el segundo piso, y antes la manera que las compañeras se pasaban la voz, pues no existía el Facebook, no existían las redes sociales, ¿no? Entonces era de que te la topabas en la calle o te la topabas en el bar, te la topabas en la escuela o que le llamabas por un teléfono público a ver si te contestaba en su casa y sea como sea, pero se llenaba, ¿no? El lugar, iban, todo era clandestino obviamente, muchas mujeres, pues algunas estaban casadas, muchas mujeres venían de lugares bien lejos de la ciudad, ¿no? Para reunirse, y lo interesante que hemos descubierto es que muchas de las mujeres ahí eran de diferentes clases sociales, cosa que ahora siento que hay como que hay más diferencia así de las personas que se reúnen ahora, tienden a ser así como que de los mismos círculos, ¿no? Pero eran de diferentes clases sociales las mujeres que se reunían, y lo que vino a fregar este movimiento de las mujeres lesbianas en Tijuana fue el espacio, y que es algo que yo sigo viendo que se sigue repitiendo. El espacio, pues el número de las personas superó el espacio, aparte que está en un segundo piso que ni siquiera tenía, o sea, no te podías parar, tienes que estar medio agachada, y el ruido, porque a veces ver un café, tenían a veces música en vivo, empezaron a pedir a las compañeras feministas, que también en ese entonces en Tijuana en los 90s estuvieron estos primeros grupos, las mujeres, las Tía Juana o Factor X, que eran
uno de los grupos de mujeres feministas, también les pidieron pues así como que ábranos ahí como que un espacio. Lamentablemente se sigue repitiendo un poco más diluido ahí, pero sigue habiendo pues mucha discriminación por parte de las compañeras. Pues sí, hubo así como que no les prestaron los espacios y bueno, esa es la historia más o menos que llevamos ahorita con las compas de los 90s. Principios de los 2000, bueno, después de que pasó todo esto de la pandemia y todo eso, siento como que se diluyó un poco el movimiento. Se empezó a visibilizar en Tijuana, rescatando así como que los pasajes, no sé si hayan ido ahí los pasajes y todo eso que rescató Max Mejía junto a la comunidad cultural y artística. Pues empezó así como que a haber eventos, se hacían estos eventos culturales en el sótano de Rita, se empezaron a hacer en el 2009 unos eventos que se llamaban el Dragón Rosa, que era un espacio separatista donde se reunían puras mujeres, pues era una noche de arte, iban así como personajes como la Super Tortilla, Rita la Cirquerita, y estaba muy suave, nomás que pues obviamente empezó a haber la demanda, lo hacían junto con compañeras heterosexuales, no era 100% lésbico, pero empezó a haber pues la demanda de que ¿por qué no entra mi vato, no? Y pues eso diluyó también, todos estos eventos que se hacían eran así como que más bien disfrazados más de cultura y arte que de enunciarse un evento lésbico, un evento gay, ¿no? Después del 2010 que se empezaron a hacer estas jornadas en Tijuana, empezó a haber un poco más de visibilización, pero también, como dijo la compañera, el capitalismo empezó a cooptar más estas luchas, ¿no? Entonces empezó a haber así como que mucho interés de que pues nomás nos estaban relegando a las mismas áreas de los bares, eran así como que los únicos puntos donde nos podíamos reunir, así como que ustedes gays a los bares de la zona, o a tu festivalito que se celebra una vez al año, ¿no? Y hasta ahí. Pero ya como mediados del 2015 empezó como que esta ola de feminismo otra vez y empezaron así como que a activarse otra vez las chicas, las marchas de las putas, la marcha de rebeldías lésbicas, empezamos a organizarnos un poco más, a hacer como que más empatía, trabajar esto de solidaridad con las compas. Y sí han habido así como que muchos eventos después de esto. Pues este año vamos a estar en un evento que se llama Diversas y Visibles, que es dentro de las jornadas, es un día lésbico, ¿no? Pero bueno, o sea, para nosotras no ha sido nada fácil, así como que primero, antes que nada, así como que entender que no estamos solas. Luego, segundo, buscarnos, organizarnos fuera de los bares. Tercero, entender el feminismo y pasar por todo esto que nos atraviesa por ser feministas, ¿no? Y todo lo que nos vamos dando cuenta, nos vamos quitando esta venda. Luego, tercero, pues estar cuestionando después los mismos movimientos que formamos, si nos está cooptando el capitalismo, qué tan autónomas vamos a ser, si nos estamos yendo si estamos siendo muy institucionales, si nos hacemos las muy autónomas y pues no tenemos recursos, o sea, es así como que un ir y venir, ¿no? Y creo que eso ha sido pues, y va a seguir siendo así como que parte de los retos para todas las colectivas y toda la comunidad. Y bueno, ahorita en Tijuana va a ser 24 años creo que de las marchas del orgullo. Nosotros recuerdo que salimos a marchar cuando empezamos la banda, no sabíamos mucho, pero salimos a marchar, nos vestimos todas de negros porque ellos iban así en festivalosos y la pluma, todo lo que da, que está chido, ¿no? Pero pues, o sea, ¿dónde estaba lo político ahí, no? No se estaba cuestionando nada, nomás estaban ahí los bares ahí aventando condones en las calles, ¿no? Nosotros íbamos todas de negros y hicimos unas pancartas así como el estilo de la revista esta de, ¿cuál era? ¿Alerta? De alerta, alarma, ¿no? Y pusimos datos ahí como, ¿cómo es que en Baja California no hay ningún dato de crímenes de odio? Bueno, en ese entonces cuando lo hicimos no había ningún dato, ¿no? Así como que ahí está algo raro, ¿no? Y o sea, si nos enteramos y sabemos que pues así conocemos, o sea, nosotras ahí, por ejemplo, ahí en los grupos que hay de mujeres en Facebook, así nos enteramos lamentablemente que le pasó algo a alguna compañera, un crimen de odio, y cómo es que nada de esto está siendo registrado, ¿no?
Entonces, así como que no nos pueden venir a decir que todo está bien y que estamos avanzando y todo eso. Y bueno, para terminar, pues nosotras las lesbianas, como siempre, incomodando y haciéndola de pedo, pero nos gusta. Y pues sí, no sé si de chance tengo un video de 4 minutos que habla sobre la visibilidad lésbica o después. ¿Sí? ¿Ponemos? Ok. Entonces no. Ok. Y bueno, creo que es todo, compañeros. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a las compañeras de la banda CLIT. Y ahora le paso la palabra a Espacio Sin Closet. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por la invitación, a Raúl Balbuena, a Laboratorios de Género, por permitirnos estar aquí. Me parece muy curioso y compartir mesa con personas movidas, ¿no?, que han tenido una trayectoria ya en esto del activismo. La verdad, nosotros vamos iniciando en esto, iniciamos el año pasado, en el 2018, y es cuestión también de entender que poco a poco vamos descubriendo lo que ustedes han descubrido ya a lo largo de muchos años, ¿no? Y es interesante que al momento en que ustedes me dialogan todo esto, sí encuentro muchas cosas que yo siento que en este año nos hemos topado, ¿no? Este rollo de ser demasiado autónomos, ¿no? Queremos ser muy autónomos y nos quedamos sin recurso, ¿no? Los espacios, es muy difícil el mantenernos en un solo lugar. Creo que eso son experiencias que de verdad nos atraviesan a todas las personas que queremos visibilizar, ¿no?, el activismo. Y pues Mexicali es aún más joven. Mexicali no tiene una gran distribución en esto de como las marchas, ¿no? Estamos apenas en la 10ª y es como estamos muy verdes en esto, no tenemos como nociones de la lucha de los derechos, estamos como apenas empezando a visibilizar qué es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Y pues Espacio Sin Closet, les voy a comentar un poco de qué va, ¿no? Espacio Sin Closet es un espacio que habla a través del arte, que tratamos de hacer arte activista, de mostrar lo que a nosotros, yo como artista o como en formación de artista, me atraviesa el ser una persona gay que vive en la frontera, ¿no?, mestizo, y que además creo que es importante también hablarlo a través del arte, porque también es un recurso que debemos de utilizar, ¿no?, el visibilizarnos de esta manera. Y pues el espacio también tenido diversos cambios y se ha ido mutando poco a poco conforme al apoyo de la misma comunidad, porque sí hemos notado que hay ciertas personas que sí se niegan como al apoyo a estos espacios. Entonces sí es importante también visibilizar qué es lo que queremos lograr con un espacio que se fomenta el activismo a través del arte. Bueno, hola. Bueno, para comentar un poquito, acá en Mexicali, pues ya como decía Nico, o sea, nosotros tenemos, bueno, acá la ciudad tiene más que Tijuana, ¿no?, de edad. Sin embargo, ya en la cuestión activista, ¿no?, como la feminista, que yo personalmente me nombro feminista, pues también es muy joven, ¿no? Y realmente la trayectoria, o sea, si volteamos a ver el pasado, eran principalmente ONGs, ¿no? No tanto como mujeres, o sea, sí había grupos de mujeres, pero jamás pronunciarse feministas, ¿no? Ni posicionarse contra el sistema de una manera política. Realmente me parece que no había mucha crítica, y todavía a la fecha una de las cosas que puedo visibilizar, ¿no?, como una persona disidente en mi cuestión de orientación sexual y demás, es que es un tema, la cuestión LGBT más, como un tema que no está en la agenda, ¿no? Ya lo comentaban las compañeras, ¿no?, cada una de ellas, las tres, y aquí es igual, ¿no? Es como, sonará muy feo, pero ¿cuántas feministas nos acompañan el día de hoy, ¿no?, de la ciudad? Siendo que ahora en la actualidad, junto con la ola que se viene, ¿no?, en 2015, que ya decía Yalila, aquí también crece, sin embargo, de verdad que no.
Y me parece muy fuerte, ¿no? Porque en la ciudad, pues sí visibilizamos que existe una violencia muy fuerte hacia las personas de la diversidad sexual y de género. Y es justo por ese motivo que Espacio Sin Closet surge, ¿no? Entre amistades, porque realmente es como Nico antes de todo era mi amigo y era así como, bueno, deberíamos hacer algo donde todos pudiéramos estar felices, no, o en espacios, porque hablábamos como, por ejemplo, las personas trans, los shows de drag, cosas así, ¿no? Que decíamos como, ¿por qué no los podemos ver en otros espacios? ¿Por qué tenemos que estar como bajo esta mirada, ¿no? De que solo vas a estar en el espacio de noche, en un espacio de fiesta, ¿no? Donde va a haber un intercambio económico, ¿no? Y pues queríamos hacer algo distinto, y ya con la colaboración de amistades, ¿no? Sí, había muchas mujeres y también feministas, pero algunas no son originalmente de aquí, ¿no? Y es así como surge el primer círculo de mujeres LGBT, y yo creo que lo que más nos dejó eso para permitir los siguientes eventos, porque más que nada hacemos eventos, ¿no? Como para visibilizar o para generar un encuentro, que eso es como lo que nos mueve, ¿no? Encontrar más personas para entonces hacer algo, porque realmente yo creo que sí hay un buen terreno, sin embargo no está como muy bien labrado aquí en la ciudad. Sí hay antecedentes, ¿no? Covina, ya Altagracia, otras personas han hecho cosas, sin embargo, o sea, yo como mujer bisexual no, o sea, hasta que no lanzamos esta idea de que vamos a hacer un bifanzine, ¿no? Vamos a hacer algo, ¿no? Con las chavas, que se escuchen las voces de las mujeres bisexuales, porque tienen que, ¿no? Existimos y ya está, ¿no? Entonces se hace y estuvo bien chile, con eso inauguramos el evento, ¿no? O sea, jamás había visto tantas mujeres lesbianas y bisexuales en la ciudad juntas, en un espacio que no fuera de fiesta, ¿saben? Un espacio de diálogo, en un espacio de crítica, en un espacio de llorar, porque también hay lágrimas, ¿no? Hay sufrimiento, y eso todas las personas con diversidad sexual y de género nos podemos, como yo creo, eso es como una cosa lamentable que nos une, ¿no? Como estas historias de vida. Entonces, ha sido en ese sentido, ¿no? Y sabemos que hay trayectorias en la academia y demás, pero esta cuestión, ¿no? Que ya mencionaban, el trabajo de base, ¿no? Que lo que hemos intentado es como, bueno, vamos a muralear el espacio, no sé, cualquier cosa, hacer un fanzine colectivo, algo que puede sonar tan simple, pero simplemente hace que de 5 a 20 personas quizá nos podamos reunir y hablar, ¿no? Y qué hacer, ¿no? Es como ya en la actualidad, pues a nosotros, como ya comentaba Nico, pues quisimos hacerlo de nuestro bolsillo, ¿no? En esto de autonomía, ¿no? Y porque pues de alguna manera hay que empezar para hacer las cosas a veces, ¿no? Sin embargo, pues ya como decían, lo que nos atraviesa, o sea, estudiante, ¿no? Acá Carlos recién egresado, yo no soy tan recién egresada, pero pues la vida y demás. Entonces sí terminamos en quiebra, ¿no? Pero ¿qué pasa después? La gente se acerca, ¿no? Es como ahora acá una compa que nos acompaña, Sara, pues pudimos hacer otras cosas que queríamos nosotros, como continuar, ¿no? Y entonces el círculo LGBT crece y se lleva a otros espacios, ¿no? Pero ya es como va mutando, porque la finalidad para nosotros es como que solamente queríamos hacer una galería, algo chilo para el arte, pero queríamos que tuviera un posicionamiento, ¿no? Que tuviera un discurso político, pues, pero que se pudieran ser más, pues, ¿no? O sea, que no sea lo único, porque también pues está lejos o algo, ¿no? Sí. Y es eso lo que nos hemos enfrentado y lo entendemos, ¿no? Porque estar en la frontera es algo muy particular, ¿no? Digo, no he vivido como en otras partes de la República, pero sí he estado como una estancia suficiente como para decir, ¿sabes qué? Sí es distinto, ¿no? Y aquí particularmente en Mexicali hay demasiada fobia, ¿no? Excesiva, ¿no? Es como yo volteo a ver y digo, no manches, en Ensenada ya están avanzando a nivel de cabildo, ¿no? En cuestiones como simplemente que esté estipulado que discriminar a una persona con una orientación sexual que no sea hetero, vaya, y que sea ahí visible, ¿no? Que eso es discriminación por tu orientación sexual y demás. Entonces son cosas que aquí no se pueden hablar, ¿no? O sea, aquí es el municipio en el estado donde marcharon 15,000 personas en contra, ¿no?
de la población LGBT. Entonces creo que es algo que se tiene que hablar más, ¿no? Y decir por qué no existen más movimientos colectivos, porque sí, o sea, de verdad existen de muchos otros, pero de este, ¿no? Y ahorita en la actualidad veo cómo están las personas ya de los 40 para arriba, ¿no? Y que nosotros somos menores a 30, pues, entonces, ¿no? O una persona, o sea, de 35 para abajo la mayoría, ¿no? Y algunos bien chavos y chavas, que eso es lo interesante, ¿no? Que hemos conocido gente de 18, 19, hasta de prepa, ¿no? Entonces... 16. Ajá. O sea, hemos tenido acercamiento con jóvenes de secundaria, ¿no? Que también se sienten identificados con un espacio seguro, ¿no? Que pueden tener más información que en casa o a veces más libertad que estar con sus padres, ¿no? Porque tienen estas, tienen una idea más amplia de lo que podría ser, ¿no? La comunidad LGBT, porque también estamos llenos de estereotipos, justo como lo mencionaban al principio, ¿no? Estamos llenos de estereotipos que están súper marcados para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces es cuestión también de desmontar todos esos estereotipos desde que estamos jóvenes, ¿no? Ay, pues así. ¿Y qué más? Hay una cosa bonita que me gusta mucho de Espacios Sin Closet, ¿no? Que hemos visibilizado, que ya hablaban, ¿no? O sea, hay que tener una crítica hacia el sistema capital neoliberal, ¿no? Y que está muy ligado a esta cuestión heteronormada, ¿no? Y reproductiva además. Y es que buscar como mover a las personas que producen local, ¿no? Eso es algo como ya mencionamos, lo de jóvenes creadores, sobre todo mujeres, ¿no? Que hacen un chorro aquí en la región. Hay muchos productos, hay muchas cosas diversas y por eso es como que tenemos a veces que mencionar como, pues queremos que estén allí, ¿no? Y sí, mucha gente lo dice, ay, no, es que, ¿por qué tienen que decir que son LGBT, ¿no? Nos excluyen, pero no, o sea, va en ese sentido, ¿no? Queremos que sea un espacio seguro para todas las personas, pero que se respete eso y que se tenga una visión de cuidado, ¿no? Como tenemos nuestro jardincito y demás, ¿no? O sea, queremos integrar un poquito de todo lo que nos rodea, ¿no? Porque al final de cuentas somos parte de, ¿no? Y por ahí. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a ver el video que trajeron las compañeras de la banda CLIT. Acá está faltando. El 26 de abril en México y otros países de Latinoamérica se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica, para difundir la necesidad urgente de nombrarnos en voz alta y luchar por la reivindicación de nuestros derechos, como mujeres y como disidentas del régimen heterosexual y del orden del género, es decir, como lesbianas. En Latinoamérica, esta conmemoración ha ido instalándose en diferentes fechas y esto responde a la necesidad de denunciar cómo la invisibilidad, además de representar la ausencia de derechos, es también la antesala de la exclusión y de la violencia. En Argentina se conmemora el 7 de marzo, luego de que en esa fecha, en 2010, Natalia Pepa Gaitán fue asesinada por el padrastro de su novia. En Chile es el 9 de julio porque hace 30 años se fundó la primera colectiva lésbica llamada Ayuquelén, luego del terrible crimen por causas lesbofóbicas de la artista y escultora Mónica Briones. En Brasil, desde 1997, se conmemora el 29 de agosto como el Día Nacional de la Visibilidad Lésbica. Este día de lucha surgió de la necesidad de las mujeres lesbianas que presentaron sus demandas y denunciaron la discriminación. Y así, el machismo violenta cotidianamente a las lesbianas y por eso la omisión ante esta situación es lo que llamamos invisibilidad lésbica.
Durante la conmemoración de la visibilidad lésbica en cada país, en cada territorio, se llevan a cabo diversas actividades, como marchas, protestas, campañas, actividades culturales, entre otras. Una parte importante de la lucha por la visibilidad es enunciar nuestros posicionamientos políticos e instalarlos como referentes lésbicos para derribar estereotipos y prejuicios. Esto con el objetivo de hacer de nuestras existencias un lugar vivible y libre de violencias, como las que terminaron con las vidas de Natalia Noemí Gaitán, mejor conocida como Pepa Gaitán, en 2010 en Córdoba, Argentina. Daisy Aguilera en Paraguay en febrero del 2014. Ginibet Soto en el año 2015 en Venezuela. En 2016, Jessica García Molina y Stephanie Estefanel Pérez de Colombia. Vanessa Gamboa en Chile. Varinia Buitrago en Bolivia. Jessica Patricia González Tovar en México. Marcela Krels en Argentina. Luana Barbosa dos Reis Santos en Brasil. Todas en el año 2016. En 2017, Nicole Saavedra Bahamondes fue asesinada en Limache, Chile. En ese mismo lugar, en 2018, encontraron el cuerpo de Susana Sangüesa. Y así, la lista de asesinatos continúa en Brasil con el homicidio de Mariel Franco. Y en México, con el de María Guadalupe Hernández Flores, también conocida como Cleo. La visibilidad busca cuestionar y transformar el espacio que ocupamos en la sociedad. Por ello, enviamos un mensaje claro. Las lesbianas somos dueñas de nuestros cuerpos, nuestros deseos y nuestras vidas. No necesitamos de la heterosexualidad obligatoria para existir y ser visibles. Somos lesbianas y estamos aquí. Pues muchas gracias a los participantes de esta mesa. Ahora quisiera abrir el espacio para preguntas, comentarios de parte del público. Es muy importante que tengan estos espacios para reconocer que desde el activismo se hace un trabajo exhaustivo, que como dicen también la banda, pues les atraviesan, o sea, luego son también estas colectivas las que están poniendo, justo como dice la banda, las cuerpas, ¿no? Nada, primero reconocer eso como es el trabajo, como lo que cuesta, que también a veces no es ni reconocido ni remunerado también, ¿no? Y pues eso, primero muchas gracias, y me gustaría un poco que nos contaran un poquito como más del trabajo en particular, ¿no? Por ejemplo, el trabajo increíble de la archiva, que yo no había visto este video, pero que es como muy importante justo recuperar y visibilizar estos crímenes de odio, que nos contaran un poco como de qué va, cuál es el objetivo de la archiva, por ejemplo, como qué es lo que se ha intentado recuperar, o cuáles son los temas que hablan en los blogs, en Rabiales, como específicamente eso, como cuál es el trabajo que están haciendo, como de qué manera, como que un poco qué les ha costado desde ahí. También Gabriela, que nos dijeras un poco como qué están haciendo desde San Cristóbal, también qué dificultades se encuentran, cómo lo han estado haciendo, cómo lo logran, ¿no? Un poco, y también el espacio, eso, que también ha sido muy bonito porque justo creo que fue de los primeros eventos a los que fui, el evento que armaron por el Día de la Visibilidad
bisexual acá y eso que es un espacio que se está construyendo y que es como justo muy esperanzador ver que se pueden, que se está haciendo el esfuerzo y también como esto, que sí es un poco más desde el arte, pero que nos contaran un poco como cuáles son los objetivos y qué actividades hacen, ¿no? ¿Empezamos por allá? Bueno, pues el trabajo del archivo apenas llevamos 2 años que empezamos. De hecho, empezó porque, bueno, Nicolás y yo hemos ido a unos talleres que nos han invitado en Ciudad de México por parte de las compañeras del Closet de Sor Juana en el 2016 y después a otros talleres que organizaron las chicas musas de metal. Pero dentro de algunos ejercicios se nos pidió que si sabíamos quiénes eran las históricas, así les dicen, ¿no?, de nuestra región, no, pues, de hecho, una de las fundadoras de la banda, Pilar Santamaría, que pues nosotros le tenemos un montón de respeto, es todo un personaje, la adoramos. Ella, pues, su historia en particular es muy interesante. Ella vivió las primeras marchas en Ciudad de México, después en Guadalajara, pues vivió así muchos abusos, tuvo que venir acá, es una persona fronteriza también, está en lo de la lucha social y todo esto nos interesó a seguir investigando un poco más a las compañeras. Ella formó estos primeros grupos en los 90 junto a otras compañeras activistas y pues y sigue poniendo el cuerpo. Pilar sigue todos los días poniendo el cuerpo y, por ejemplo, cuando vamos, de hecho, la presentación, tenemos una presentación el viernes que le pusimos un título inspirado en ella que se llama Llegaron las lesbianas, porque siempre que entramos a un lugar que vamos 2 o 3 más y grita ¡Llegaron las lesbianas! O cuando nos anotamos así para entrar a un lugar a comer o tenemos que hacer fila o dicen ¿cuál es su nombre? Lesbiana, siempre dice, y toda la gente se queda así como que, y así cuando le llaman así como oiga, ¿y cómo me llamo? Lesbiana, ¿no? Pero pues es una manera de visibilizarnos, ¿no? Y bueno, lo del archivo empezamos haciendo pues estas entrevistas. Falta mucha información todavía. Y bueno, no sé si la... Sí. Del archivo también siento que empezó porque nació está recolectando imágenes sobre las marchas, ¿no? En particular, hablando en primera persona, a mí me gusta mucho la fotografía. Entonces, yo participaba dentro de las marchas activamente y noté que, por ejemplo, casi todas las notas al día siguiente en los medios eran siempre como burlescos o eran así como no realmente estaban transmitiendo el propósito de la marcha. Y más que eso se enfocaban en los chicos gays, como en la fiesta y todo eso, que es una parte muy importante también de la marcha porque es una forma de pronunciarse y de decir que somos alegres y que no somos unas personas aisladas o que están sufriendo todo el tiempo en la vida. Y a partir de eso nos llamó la atención empezar a tomar fotografías de mujeres en la lucha y que se estaban representando con fuerza, que se estaban representando con propuestas, que aparte de estas mujeres estaban haciendo movimiento social y trabajo social muy fuerte en la comunidad y cómo estaban siendo invisibilizadas por una nota chusca o por una nota muy banal. Entonces, en particular a mí fue esa mi primer llamado y de decir, bueno, vamos a hacer un archivo donde también se les dé este reconocimiento a todas las morras que están haciendo un trabajo bien arduo y que pues no se les toma en cuenta. Después, efectivamente, ya que estábamos platicando con Pilar, quien estuvo en la primera marcha en Ciudad de México, pues nos dimos cuenta que era muy importante también retomar desde la historia, no solamente lo que estábamos viviendo nosotras como colectiva, sino empezar a retomar como desde la historia que ha pasado con todas esas mujeres que también en algún momento fueron a marchar, estuvieron ayudando a organizar el evento, a estar trayendo desde el agua hasta poner una pancarta, hasta pintarla, y que a final de cuentas nunca eran reconocidas en los espacios, ¿no? O que el reconocimiento siempre se iba hacia las instituciones o por lo general a algún hombre o chico gay que estuviera ahí dentro de la organización.
de dichas marchas. Entonces, ya de ahí también surgió también como esa semillita de ir juntando la historia de lo que ha pasado. Y me parece que es un proyecto que da para muchísimos años más y que esperamos que pues sí, que no, que se sigan sumando siempre más imágenes, más información y que se siga sumando la historia. Es importante, por ejemplo, para mí que la historia se cuente desde las mujeres, para las mujeres, y ojalá que la Archiva sí vaya cumpliendo con esa función. Nomás para concluir poquito, así, pues hemos hecho no solamente es como que las entrevistas, sino que tratamos de hacer así actividades para tratar de rescatar la historia, como tenemos un podcast que se llama Rabiales y tenemos otro que es Mujeres por Mujeres, que está rescatando la historia de mujeres desde nuestras perspectivas. Bueno, yo estoy aquí como representante de una organización que se llama CIFAL, Centro de Incidencia Feminista para la Autonomía de Lesbianas, que es de reciente creación, apenas se fundó como asociación civil el año pasado, y realmente pues hasta la fecha pues colgamos todavía de las faldas de la otra organización que es Quinalancetic, que es una organización principalmente de mujeres indígenas. Y bueno, las actividades que hemos hecho como lesbianas en los últimos 5 años pues formaban parte de una u otra manera de esta organización Quinalancetic. También algunas de las mujeres de esta organización Quinalancetic son mujeres indígenas lesbianas. Y pues una de las actividades así digamos más fuertes es que la organización del primer Congreso Feminista en San Cristóbal, luego es que soy malísima para las fechas, pero hace 2 años, si no me equivoco, organizamos unas jornadas de lesbo transfeministas. También el año pasado una red de organizaciones o colectivas lésbicas de toda la República, vinieron grupos de representantes del estado de Aguascalientes, Zacatecas, Puebla, DF, Yucatán, bueno, todo lo que es la península o el sureste del estado de Guerrero. También organizamos un taller de creación literaria, inclusive como resultado de este taller se publicó en conjunto con otros grupos de lesbianas de País Vasco, se publicó un pequeño libro. Hicimos una investigación sobre la situación de las mujeres lésbicas en el estado de Chiapas, que se está por publicar, también financiado por el País Vasco de España. Entonces ahorita pues por cuestiones de financiamiento, por cuestiones ideológicas y diferentes ideas, vemos también la necesidad de crear pues un grupo propio. Tenemos otras visiones, tenemos otros objetivos. Como la mayoría de nosotros tampoco no somos las más jóvenes, también vemos la necesidad de preocuparnos un poco de nuestra vejez. ¿Qué vamos a hacer? Entonces pues hay como también esa idea de pues de una u otra manera conseguir un seguro médico para nosotras. Mediante una caja de ahorro, pues ya veremos, estamos en ese proceso. A lo mejor también la compra de un terreno, de construir una alternativa, bueno, alternativas de cómo vivir. Estamos en eso, bueno, son sueños, no quiero llamarlos guajiros, pero son sueños, ideas que tenemos y que nos empiezan a preocupar o a que quisiéramos concretar, ¿no? Entonces en ese proceso estamos. Y obviamente pues también nos interesa pues sí formalmente crear un centro donde también sí por una parte, por más que podemos criticar el asistencialismo, también vemos necesaria la asistencia, porque sencillamente nos llegan principalmente jóvenes pues realmente de todo el mundo, perdidas, contentas de llegar, encontrarnos, sentirse libres. Entonces vemos también esa necesidad de asistencia.
y vemos la necesidad de nuestra existencia, ¿no? Como grupo, como colectivo. Entonces, si existen esas ideas de crear ese centro, pues esperemos que haya la probabilidad de comprar un terreno, de crearlo. Y pues sí, obviamente las mismas financiadoras, pues en el momento que aplicas a la convocatoria, te piden que tu proyecto sea para ser en un futuro autónomo, lo que obviamente siempre es difícil. Entonces, pues también hay la idea de, pues a lo mejor proporcionar como un centro cultural que con las ideas, bueno, tengo mis dudas que sea propiamente autónomo, que se pueda autofinanciar, pero a lo mejor, bueno, también nosotros pues radicamos en una ciudad muy turística, entonces también eso en una cierta manera ayuda. También a lo mejor pues rentar espacios mediante Airbnb, son ideas que existen y pues a lo mejor nos pueden ayudar también de pues realmente ya no depender tanto de las financiadoras. Bueno, a nosotros algunas de las propuestas que hemos tenido durante los primeros meses de trabajo de Espacios Sin Closet fueron pues varias exposiciones de arte que hablaban del cuerpo, ¿no? Ya sea femenino, masculino, trans, ¿no? Entonces tratamos de visibilizarlo con el arte. Pero también el 2 de noviembre hicimos una intervención urbana porque estamos ubicados en una zona, en una colonia. Entonces eso también creo que es resaltable, el que estemos en medio de una colonia donde a una cuadra hay una iglesia de Testigos de Jehová, y a una parte de atrás hay una católica y otra cristiana. Entonces nosotros llegamos, pusimos nuestras banderas, o sea, literal, nuestras banderas colgadas, y sí fue como muy fuerte para todas las personas que están pues viviendo enfrente de una casa donde ven colocadas las banderas LGBT. Entonces yo creo que un día sí fue como que bueno, vamos a hacerlo esto más visible aún, y fue un 2 de noviembre donde colocamos un altar a todas aquellas personas víctimas de odio, ¿no? Y fue donde colocamos fotografías e invitamos también a personas que llevaran las fotografías de personas que a veces no son ni salen en los periódicos, pero sabemos que fueron víctimas de odio, ¿no? Y pues fue así como también nosotros hemos trabajado esto, tratar de dar un espacio para que todos puedan, no solamente nosotros reconocer estos casos de odio, sino que otras personas también puedan hablar, ¿no? De esto o de sucesos que nos atraviesan. Y pues también mi compañera ha generado talleres, que ahorita va a hablar un poco más sobre eso. Y también esto que comentó, ¿no? Del llevar la comunidad LGBT, lo que es el transformismo, el show drag, también llevarlo fuera de lo que es la zona centro, que creo que en Tijuana también sucede mucho, que creo que nada más se queda ahí y no sale, no lo llevan a una colonia, que en este caso lo colocamos en esta colonia y hacemos nuestros shows, o llevamos a gente que se sienta libre también en un espacio que no sea la zona centro, que creo que a veces es más cómodo caminar por la zona centro vestida, ¿no? Que salir, no sé, en Justo Sierra, que es una zona también muy peligrosa para la comunidad LGBT. Porque sí ha pasado casos donde también nos encontramos pues homofobia, transfobia, lesbofobia, ¿no? En estas bares, ¿no? Que les llaman como. Entonces preferimos también acercar a la comunidad, acercar también a la gente menor de edad que tenga acceso, que también conozca que esto no solamente es algo exclusivo de un antro, un bar, sino también puedes llevarlo más allá, ¿no? Expresarte al máximo y también llevarlo como de una forma política, ¿no? Porque el drag también es político, ¿no? Entonces, sí, de hecho, en Espacios Sin Closet, bueno, no siempre, en una ocasión, parte de los objetivos es visibilizar el arte que produce la población LGBT, ¿no? No es como que no a las personas hetero, pero claro que nosotros tenemos prioridad, obviamente. Entonces, sí, en alguna ocasión, pues un artista gay quizá no era tan familiar, ¿no? Pero bueno, no es como si
damos como que la idea, ¿no? Pero sí procuramos que sean lo más familiar, ¿no? Para que puedan acercarse niños y niñas, pues tenemos un área, queremos mejorar la área para ellos, ¿no? También en un futuro, y es parte de como buscar que también que se integre nueva gente, que también hay como nuevas personas ahí, ¿no? Porque al final queremos que sea más integral, ¿no? Que tenga más miradas para que sea más diverso, porque pues él desde su vivencia gay y la mía bisexual pues no es toda, ¿no? Entonces pues así invitamos a amistades y eso, y bueno, parte de eso es como invitar también a personas que faciliten talleres, y por eso es que hemos invitado a Verter y bueno, las Borders, que también estoy allí, ¿no? En la parte más feminista, en la cuestión más bien del aborto, porque es únicamente eso. Y bueno, ¿no? Queremos como ampliar eso, hemos invitado a chicas que den yoga, al final no se ha podido dar, pero la idea es eso, ¿no? Como algo integral y que se puedan a muy bajo costo, ¿no? Algo accesible, no tampoco queremos que la gente regale del todo porque entendemos que todo conlleva un esfuerzo, entonces pues normalmente o más bien nuestra idea es que sea un pequeño intercambio, ¿no? Algo de cooperación para sostenerlo porque eventualmente pues sí hemos visto que necesitamos fondearnos, ¿no? Porque queremos hacer algo grande, queremos que este proyecto pueda mantenerse más de 6 meses, ¿no? Entonces, y que crezcan otros espacios y de otras maneras. Entonces, por el momento tenemos la reapertura, ¿no? Que como ya decía Nico, es porque pues a él lo drag, ¿no? Le mueve. Entonces, vamos a tener un poco de eso, ¿no? Y visibilizar lo que también nos gusta, que hacemos fanzines. Entonces, creemos que esa es una manera fácil de comunicarnos, una manera económica, ¿no? Porque como estudiambres y todo eso entendemos, ¿no? Que mucha gente no puede, y como ya decía Nico, pues nos interesa también poder llegar al espacio de la comunidad, ¿no? Tenemos súper cerca lo que es Facultad de Ciencias Humanas, que hay realmente pues sí hay mucha interacción, o por lo menos intentamos, ¿no? Ir a la facultad a invitar a la gente o que lleguen estudiantes. Y pues también tenemos una secundaria, entonces tenemos conciencia de eso, pero pues sí necesitamos otros recursos, ¿no? Sobre todo humanos, que es lo que hemos estado como intentando jalar, ¿no? Para que esto pueda avanzar. Entonces, por el momento, es nomás. Así. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Ahí va el micrófono para allá. Gracias. Bueno, son dos. Un primero para la banda. Noté, bueno, quisiera más bien que me confirmaran o que me respondieran si mencionaron al principio que en las primeras marchas que realizaron o las primeras reuniones colectivas que hicieron invitaron a mujeres lesbianas, bisexuales y trans, y que después omitieron a las trans. Quisiera saber si estoy en lo correcto y por qué. Y la otra pregunta es para Nico, para el grupo aquí de Mexicali. Ahora en los eventos que ya han realizado y ahora en lo que van a realizar el fin de semana, ¿a qué tipo de trámites se tuvieron que enfrentar o qué trámites han tenido que hacer para poder llevar a cabo este tipo de actividades en la colonia? Porque entiendo que es una zona residencial y no sé si tengan que sacar un permiso especial para hacer show o algo así, o tengan que respetar un horario o algo así. Ok, gracias. Bueno, pues para el primer encuentro que hicimos en Tijuana, lo hicimos con mucha ilusión de que incluir a las chicas trans y a las mujeres trans. Lamentablemente en nuestra colectiva no había mujeres trans y aprendimos una lección muy fuerte con eso y era de que no puedes trabajar desde algo que no vives. Nos lo hicieron saber nuestras mismas compañeras de la comunidad trans en Tijuana porque fueron al encuentro. Y la información, tratamos de que la información que dábamos para chicas y mujeres trans fuera como pues lo que investigamos, lo que tuvimos a la mano, pero la verdad que aprendimos muy bien la lección de que no, definitivamente para que haya un encuentro de mujeres trans tiene que haber involucradas mujeres trans en la organización para poder dar una información puntual y digna. Es interesante lo que me dices porque sí ha surgido anteriormente esta inquietud, ¿no? ¿Cómo se llevan a cabo estos eventos donde
se convoca a demasiadas personas en una comunidad, pues, que es, de hecho, estamos en Conjunto Urbano Esperanza, donde la gente, pues, sí puede llegar a ser un poco más pesada, ¿no? Pero realmente yo creo que es interesante el cómo hemos manejado esta situación. La publicidad también va dirigida siempre como a tratar de que la gente cuide el espacio, no solo el entorno en el que estamos, no en el adentro, sino también el entorno externo. Y sí, o sea, también manejamos horarios en que, y fechas, ¿no? Que tratar como que sea viernes, que son como los días en que son permitidos, ¿no? Extenderse un poco más. Y también el cuidado de no bebidas alcohólicas en la parte de afuera del espacio, el mantener orden, ¿no? La seguridad, porque sí ha pasado ocasiones en que la gente siempre se pregunta, ¿no? ¿Y puedo tomar afuera? No, o sea, realmente son cosas que se cuidan, todos estos tipos de detalles al momento de llevar un evento donde se propone que se debe pasarla bien y no debemos de mantener como un desorden, ¿no? Al contrario. Y los trámites, pues como te digo, siempre ha sido como cuestión de nuestro bolsillo, o sea, en el momento como de gestionar lo que es sonido, el mantener una persona que esté encargada como de la seguridad, de que se mantenga en la puerta, que pueda mantener el orden en el caso de que algo suceda, siempre se ha tenido que ver desde nuestra perspectiva, ¿no? Como sí nos ha pasado que a veces los vecinos nos han llegado a preguntar qué es lo que se hace ahí, o sea, realmente sí hemos tenido contacto con vecinos directos y sí nos abrimos y les explicamos, y creo que es muy padre ver también cómo personas de la tercera edad nos ven a las 7 de la tarde en Mexicali, ¿no? Que sabemos que el calor es horrible, a las 5, 4, a la 1, estando ahí barriendo, y las personas de la tercera edad que tenemos enseguida, porque realmente es gente de la tercera edad la que vive ahí, se acercan y nos dicen, ¿quieren agua? O ¿cómo están? ¿En qué les podemos ayudar? O ¿quieren pasar? ¿Tienen baño? ¿Tienen luz? Porque realmente a veces se ve muy austero, pero es cuestión también de que entiendan que la comunidad también se está ya, ¿no? Como inmiscuyendo en esto. Entonces, también hay gente que se acerca y nos dice, ustedes hicieron este mural, sí, pues esta era la intención, ¿no? Ok, pues me interesa, ¿no? O ¿cómo podemos ayudarlos? ¿Ustedes se animan a hacer algo en otra parte? O propuestas, ¿no? De llevarlo más allá de la comunidad. Y pues es interesante ver que poco a poco la comunidad, sean mínimo 2 personas, pero se van interesando. Y al menos tal vez alguien le pregunta a ese vecino de qué va a ese lugar o por qué entra y sale tanta gente, pero también es importante pues eso. Por nada. Bueno, ok, voy a ver si puedo concretar la idea, porque es así como muy vaga. Las escucho, pues sí es cierto como que el activismo que yo he visto está como muy enfocado al arte, lo cual está muy bien, porque pues sí, el arte es política, evidentemente, pero como si se han cuestionado o qué piensan de empezar a tirarle a políticas públicas como algo que tenga más impacto, porque lo comunitario es un impacto muy reducido, que si bien es cierto que ayuda a muchísimas personas, a mí me ha ayudado en lo personal a descubrirme como persona trans y como homosexual y como bla bla bla, y sí son como espacios seguros y de apoyo, pero como poder llevar esto a lo macro, que no se quede en lo micro. Y por ejemplo, bueno, no sé si vaya a pasar o no, pero ahorita el gobierno trae un cotorreo como de supuestamente abrir como una comunicación LGBT o algo así, precisamente porque pues yo también soy activista y me gustaría hacer muchas cosas, pero pues pobre. Entonces, ¿cómo poder bajar este tipo de recursos o cómo empezar a ya llegar a hacer política? Pues, o sea, como a empezar ya a exigir el reconocimiento de nuestros derechos humanos. Bueno, sí entiendo que, bueno, a mí no se me hace como que macro y micro lo de la comunidad. De hecho, con la comunidad se me hace macro, ¿no? Es una chambota. Pues hace rato había hablado de que para hacer cambios y todo eso, pues están esos 4 pilares, que es la religión, las leyes, lo social y lo cultural. Pues nosotras sí, cuando empezamos la banda sí teníamos el apoyo de una abogada,
y sí estamos yendo a muchas juntas de gobierno. De hecho, sí hubieron muchos documentos y cambios, por ejemplo, cuando se dieron las recomendaciones de la alerta. O sea, siempre se incluyó la palabra lesbianas dentro de. Lamentablemente no es nuestro fuerte y nosotras tomamos otra dirección, porque no es algo que a nosotras personalmente nos nazca, pues nosotras no somos ni de la academia, sí, ahorita sí tenemos una compañera que sí es de la academia, Sara Islas, pero es muy reciente su entrada en la colectiva y nosotras pues no venimos de la academia, somos obreras, pero nos mueve mucho el arte, pues la compañera es fotógrafa, yo estudié video, desde ahí, desde lo que nos atraviesa es donde nosotras trabajamos, sí nos gustaría apoyar. Igual, por ejemplo, si se vuelve a sumar una compañera que litiga, que sea abogada, que tenga ese interés, estoy segurísima que las compañeras nos encantaría también apoyarle y aprender, porque como dice Yali, no es nuestro fuerte. Cuando hubo una compañera se hizo un buen trabajo, hemos estado como navegando y trabajando con lo que hay. Y también la lesbiagenda. Y también en lo particular a mí también me gusta mucho trabajar más desde lo comunitario. Yo creo que sí crea un impacto súper fuerte. A lo mejor no impacto en cambios de leyes así instantáneas o de este sexenio o del otro, pero es una forma de ir dándole una apertura a la gente joven sobre todo, de cambiar un poco la perspectiva de lo que quieren, de lo que van a buscar o de lo que van a pelear, por qué van a pelear. Yo quiero hablar. Yo también soy de la colectiva La Banda y en relación a lo de las políticas públicas, pues sí es que están, bueno, yo como estoy representando a la colectiva en el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio por parte de la Fundación Arcoíris y el objetivo sí es incidir en las políticas públicas, nada más que es una chambototota porque nada más invitó a 10 estados, pero el objetivo es que al final sí se meta una iniciativa al Congreso, cuál no sé exactamente, pero por ejemplo estados tan violentos como Guerrero sí tiene recomendaciones, Baja California no tiene nada, incluso ha sido muy difícil recabar datos porque lo que sucede es que mueren las personas, asesinan o desaparecen a personas de la comunidad y las mismas familias las meten al closet. Entonces es bien difícil buscar un lesbicidio o los transfeminicidios sí es un poco más visible porque es muy obvio, porque muchas de las compañeras trans pues son obligadas, o más bien por la situación económica, que ya ese es otro tema, pues trabajan en la prostitución y así, entonces a veces como que de voz en voz se pasan esos datos, pero las personas intersexuales o las mujeres lesbianas es bien difícil recabar esos datos y ya, era lo único que quería decir. Hola. Primero que nada, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros hoy. Y mi pregunta es para todas las participantes. Y un tema que se estuvo tocando ahí, y Gabriel mencionaba esto, es el tema de las alianzas, ¿no? Cómo es difícil navegar solas, con una iniciativa que parte de una voluntad y que muchas veces implica poner de su propia bolsa. Entonces, para sobrevivir muchas veces las colectivas y las organizaciones de la sociedad civil pues tienen que hacer alianzas. Y hay algunas, como dijo Gaby, pues hay algunas que no salen bien, hay algunas que no salen mal, hay algunas que dices, sabes que no, o algunas que dices, bueno, tiene estos costos, pero me trae estos beneficios, no sé. Entonces, me gustaría que si nos pueden compartir como sus experiencias respecto de las alianzas que han generado para trabajar, con qué otros movimientos, con qué otros grupos han trabajado y cuál ha sido su experiencia en trabajar en alianzas. Pues sí, desde el inicio decidimos trabajar con ciertas alianzas, bueno, hacer alianzas, ¿no? Ya sea la academia, que ha sido muy poco, pero sí más que nada con esta asociación, ¿no? Verter, o otra colectiva, Las Borders, y personas, ¿no? Particulares. Y también como para eventos con otras personas de la población, justo, y ha sido un poco complejo,
es difícil, ¿no? Colaborar ya a veces entre, ¿no? Tu misma gente con quien ya compartes, pero es algo que tenemos que hacer, ¿no? Al final de cuentas somos seres sociales, es súper importante las alianzas, ¿no? Para ampliar, que esto se esparza y para crecer, ¿no? O sea, simplemente aprender y desaprender. Entonces, las vemos muy importantes, muy benéficas y necesarias. Ajá. Sí, no sé si quieres hablar. Bueno, nosotras como colectiva a través de los años nunca nos consideramos parte del movimiento LGBTI, ni nos interesaba, y a mí personalmente tampoco me interesa mucho una alianza con el movimiento LGBTI o con la población trans. Como les mencioné, hace 2 años hubo esas jornadas lesbo-transfeministas. Yo, final de cuenta, pues participé un poco en la organización, después me retiré por otras cuestiones. Pero tampoco nos funcionó. O sea, sí fue una experiencia interesante, pero realmente que hayamos logrado algo, pues no. También en el Congreso Feminista, que fue bastante más grande, pues yo creo que pues llegaron casi 3,000 mujeres, bueno, 3,000 personas en general durante esos 3 días del Congreso Feminista. Fue interesante porque había diferentes mesas y 2 de las mesas eran dedicadas a la mesa trans, a la población trans, perdón, y había también una mesa de lesbianas. Y final de cuentas invadido por la población trans, ¿no? O sea, empezábamos a hablar, a exponer, etcétera, pues de repente pues había la moción si podía también entrar pues una pareja de trans, que final de cuentas pues acabaron todo el espacio, ¿no? Entonces yo desde esa experiencia, digamos, ya más fuerte, dije, no, pues yo sí me desvinculo completamente de cualquier movimiento LGBTI, ¿no? Ahorita, bueno, así como Quinal, pues hay ciertas alianzas, también cuestiones por las financiadoras, entonces te vendes, pero sí tenemos claro, sí tiene que ser algo de movimiento etcétera, que sea sin gays, ¿no? Así es L, entonces que sea nada más LGBT, ¿no? Entonces esa es más o menos la postura de CIFAL, no la mía, pero la postura de CIFAL, pues uno tiene que negociar, tiene que hacer también sus concesiones. Otras alianzas, pues para mí también una muy cuestionable, una marcha donde participamos, pues fue al final de cuentas una marcha muy grande, como 10,000 personas que participaron, eso para San Cristóbal, pues una cantidad enorme. Por una alianza que se hizo con un movimiento, bueno, se llama Modevite, que es movimiento campesino católico. Entonces fue, o sea, rayaba en lo absurdo, ¿no? Entonces yo atrás pues ya sentía yo colgando la cruz, me pagaban con sus pancartas que viva el Papa, mientras que nosotros gritábamos que pues abajo el patriarcado, etcétera. Entonces, o sea, bueno. Entonces uno a veces pues llega a esas cuestiones absurdas, ¿no? Después lo analizas y cuestiones, ya no sabes si reírte o llorar. Pero también son cuestiones, ¿por qué se dan alianzas? Porque pues seguimos en ese sistema y cuentan los números. Entonces, si quieres financiamientos, pues, o sea, no puede estar aquí la sala con 3 personas, ¿no? Entonces, pues se cuenta la eficiencia. Entonces, pues necesitas tus evidencias, tienes que justificar tus gastos, lo que percibiste y pues llegas a eso, ¿no? Se me hace muy interesante todo lo que están diciendo los compañeros. Nosotras, pues como dije, empezamos no feministas, luego empezamos dentro de la onda LGBT. De hecho, hicimos y se trató de hacer en Tijuana una coalición LGBT en el 2011, lo cual falló a las 2 juntas. Pero yo creo que
después, el año pasado, de hecho, tuvimos una ruptura muy grande en la colectiva porque entró esto del posicionamiento lesbofeminista y nos fuimos a los extremos. Y bueno, es cuestión de con el tiempo ir negociando entre todas y cada una de las individuas que estamos en la colectiva tenemos diferentes luchas también que nos atraviesan, ¿no? Y desde ahí, desde lo que sabemos son donde le vamos dando, por ejemplo, ahorita que dice lo de la marcha esta católica, ahorita lo que nos atravesó y que nos vino así como que de la noche a la mañana fue lo de la caravana. Nosotras en ningún momento nos habíamos imaginado que íbamos a participar en lo de la caravana, para nada, ¿no? Pero pues venían un grupo de chicas lesbianas y nos acercamos y de repente ya nos vimos envueltas de la noche a la mañana estando ahí ayudando a todo un grupo de 40 personas LGBT en una casa por 6, 7 semanas, ¿no? No más nosotras. Y pues se han tenido que crear alianzas. Y yo creo que, bueno, aquí les voy a pasar el micrófono a la compañera, pero antes de que se lo pase, pues nuestra alianza con las chicas feministas también en Tijuana, yo creo que es una de las más importantes, pero de igual manera hacemos también esas críticas, ¿no? De que y sigue habiendo mucha lesbofobia dentro y pues si mi apuesta siempre va a ser con las lesbianas y con las mujeres, pero bueno, es cuestión de negociar. Sí, yo creo que también un punto bien importante sobre las alianzas es que decían que somos pocas, no pocos. ¿Cuántas lesbianas hay aquí? Levanten la mano. Imagínense si hubiéramos hecho como un foro solo para lesbianas, ¿no? Somos poquitas por lo general, entonces las alianzas también por ahí van. Creo que es una forma de dar fuerza, de dar visibilidad, de dar impulso. Y no todas las cosas te van a servir o van a ser para ti, pero pues de ahí mismo conoces a otra chica lesbiana que a lo mejor también ya se juntan con lo que mencionaban y empiezan a crear proyectos juntas y así. Y es de donde se va enriqueciendo el movimiento. Yo así lo veo, las ramificaciones para mí son muy naturales. Obviamente no todos vamos a ser como una gran familia gay, sino que va a haber un montón de diversidad y ramificación. Y el unirnos nos puede ayudar como a reconocer cuáles son nuestras diferencias y en qué similitudes sí podemos trabajar y ayudarnos. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Bueno, entonces, si esto es así, vamos a dar por terminada nuestra mesa, no sin antes, pues haciéndolo institucional, ¿verdad? Entregarles una constancia que voy a leer. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, entrega la presente constancia a Gabriel Rabenbauer por su valiosa participación en el panel de discusión Activismos y Brecha Generacional en el marco de la 8ª Jornada Cultural de Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y cualquier forma de violencia contra los géneros no binarios y sexualidades no heterosexuales, realizada por el Laboratorio de Géneros del 13 al 17 de mayo en las instalaciones del IC Museo. Muchas gracias, Gaby, por estar con nosotros. Gracias. Asimismo, quiero hacerle entrega una constancia a la organización La Banda CLIT por su participación. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también una constancia y nuestro agradecimiento a Espacio Sin Closet. Muchas gracias. Y pues yo por mi parte quiero darle las gracias a todos por estar aquí, por participar, por escuchar, por ser parte del diálogo. Agradecer también la ayuda técnica acá para proyectar el video y asistirnos en el evento. Y pues les quiero invitar a que sigan participando, ¿no? Estas jornadas no se acaban, todavía tenemos actividades el día de mañana y el viernes y los esperamos para que estén con nosotros y sigamos reflexionando y pensando en posibilidades, ¿no? Para poder crear caminos para la lucha y la defensa de los derechos LGBTI. Muchas gracias por estar aquí.